Bueno, ahí no sé si están, se Sí. pudieron unir todos. Eh, no, bueno, es ese equilibrio muy finito y que, bueno, es la responsabilidad de tener cuatro nenes que también se suben a una silla. Nosotros siempre las sillas las que tienen rueditas, las ocupamos nosotros y cuando alguno de los nenes va o eso, capaz le decimos, no, miren, acá tienen las sillas, todo, porque bueno, para también evitar accidentes, pues capaz se te ponen a girar en la silla, todo, y si se cae, se golpea. Entonces, a mí ahí yo reconozco que la rigidez de tener que ponerme en un lugar más como de autoridad ilimitante y también me juega mal porque me rigidiza a mí para jugar después, capaz. Así que eso reconozco que a mí un poco ahora me obstaculiza. ¿Querés decir vos, Guille? Eh, sí, quería decir algo que en la línea de esto del encuadre, de que todo, que lo que está en juego es la estabilidad emocional de uno, como recomendación técnica es que igual no garantiza nada, ¿no? Pero que el espacio donde ustedes vayan a jugar o los, no sé, los objetos o las cuestiones que hayan ahí no aumenten las resistencias que uno tiene. En el Carrillo por fin logramos, después de bastante tiempo, acondicionar la sala para esto, ¿no? Que no hubiera objetos o cosas que encima que ya uno está como tratando de tolerar, de sostener, no esté preocupado por si el pibe se sube a la silla, se pega un golpe. Digo, hay que tratar de son variables o cuestiones concretas, ¿no? Después tiene la repercusión también en lo de cada uno, pero está bueno que esté lo más preparado posible para que no aumente nuestras otras preocupaciones que nos hagan, por ejemplo, en función de que no se lastime, no dejarlo desplegar lo que necesita. Eh, Así que eso me parece que es importante para todos, ¿no? Porque también digo, es como, puede ser un juego reglado o puede ser que haya una silla en el consultorio, lo que haga que los- la justificación de frenarlo, digamos, sería, ¿no? Así que eso Bien. me parece que está bueno bueno, en la medida de lo posible, porque uno cuando trabaja en instituciones por ahí que no tiene tantos recursos, también eso es difícil y capaz que la misma sala para un grupo de niños después sirve para un taller de computación, qué sé yo, no sé. Claro, sí, Este, sí. pero bueno, hay que poder saber que eso a veces puede ser el reflejo de las resistencias internas de uno. Disculpen si somos demasiado monotemáticos a veces con volver a lo que a uno le pasa, a uno siente, pero realmente creemos que pasa mucho por ahí, ¿no? Y a veces no pasa tanto por si se juega determinado juego o determinada actividad. Es lo que nos activa. La propuesta puede estar, ¿no? No se invalida eso, pero el asunto después es ver qué cosas nos va activando a cada uno. Me acordaba, esta semana hice una admisión donde una mamá de unos 50 años estaba muy preocupada porque su hijo de 12 empezó a tener una novia y entonces el miedo a si tiene relaciones sexuales y bueno, y todo el descontrol que implica la entrada en la adolescencia, decía ella. Y bueno, y le pegó una cachetada para que no vaya lo de la novia, no se me contaba cosas así. Y uno, obviamente, naturalmente, le puede salir eh, decirle que no haga eso. A mí se me ocurrió preguntarle cómo ella había vivido en su adolescencia eh, su entrada a la sexualidad, ¿no? Y bueno, había sido una mujer, bueno, en su momento una adolescente, que había sido muy sumisa a los, no sé, mandatos o cuestiones del padre en ese sentido. Entonces, digo, en la sexualidad del hijo, en la entrada de la adolescencia de la cuestión más activa, en realidad se le estaba jugando lo suyo. Digo, eso vale para los papás y a la hora de trabajar en un grupo de padres, como lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En ese sentido digo que es por ahí importante involucrarse todo el tiempo. Bueno, esto que dice Fede ya o dijo varias veces, ¿es para el resto de los compañeros de grupo que está rompiendo papeles, robando, pegando, o está dirigido a nosotros? Y esa respuesta está clarísima en nuestra emocionalidad. Para poder entender al paciente hay que poder entenderse uno, digamos, o tratar de rastrear y comprender lo que a uno le está activando, lo que a uno le está pasando. Que entendemos que en el psicoanálisis clásico eso era como... eh,
obstaculizante, lo que ya se llama la contratransferencia, había que borrarla porque toda la emocionalidad, subjetividad del terapeuta no iba a empañar la comprensión del otro. Nosotros creemos que es al revés, ¿no? Que en la medida que aparezcamos nosotros, es como el paciente, el chico en este caso, tiene más chances de, bueno, de elaborar, modificarse, lo que sea que necesite. A tu punto, Agustín, uno, por ejemplo, cuando siente ansiedad porque los pacientes se están pegando, uno podría preguntarse ahí, bueno, ¿por qué me preocupa esta pelea? ¿Me preocupa porque el otro es indefenso? ¿Me preocupa porque los padres van a decir algo? ¿Me preocupa porque soy negligente? ¿O porque soy violento? ¿O porque soy mal padre? ¿No? Digo, como terapeuta, ¿no? Entonces, uno ya ahí en principio ya puede desglosar desde qué está motorizando su ansiedad. Porque de repente uno podría decir, bueno, a lo mejor el que parecía medio pasivo o no sé qué, lo busca bastante al provocador o al agresivo que le pega, ¿no? Mm, sí, Por decirte algo. Entonces, ahí uno dice, ¿respondo a los padres con este refrenar la violencia o realmente estoy queriendo proteger al niño, por ejemplo? ¿No? ¿Desde dónde está respondiendo mi ansiedad o mi intervención? claro, a la respuesta de los padres con esto o por el, A la- porque se lastimen entre, claro, sí, 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 Claro, por eso digo, en realidad tendríamos que hilar fino por qué también en esto de las polaridades, por qué busca uno de los chicos especialmente a otro, ¿no? O cuando alguien hace bullying en un colegio a alguien, ¿por qué la liga al que le hacen bullying? Porque solamente en general pensamos, ah, bueno, no hagan bullying, pero ¿por qué la liga? ¿No? Entonces, incluso torpemente todos intentamos integrar cosas en el otro, ¿no? Generalmente a alguien que le hacen bullying está viviendo fuera de época, ¿no? Entonces, gente mal o bien quiere revivirla, quiere despertarla, ¿no? Este, y quiere despertar cosas en uno que están relacionados con ese al que le hago bullying. Entonces, digo, siempre hay que pensar qué se está dando en el vínculo, solamente en vez de pensar si es violencia o no, si qué van a decir los padres, ¿no? A veces los chicos pasivos o las chicas pasivas buscan la violencia, ¿no? Por eso también digo, de grandes pasa mucho eso, la pareja, esa que dije antes, la pareja, el alcohólico, maltratador, ¿y por qué después vuelven todo el tiempo, ¿no? Hay un magnetismo ahí que es necesario integrar. Este, eso por un lado. Después también, esto de los celulares. Bueno, habría que ver qué está pasando ahí, pero en principio yo diría que el celular es un juego, no es algo distinto a un juego. A veces en la clínica pensamos que bueno, se fue el celular y se ausentó, se fue de la sesión. Es un lugar de refugio o de juego, hay que ver qué contenido está teniendo. No sé si alguien se tropieza en la calle y le da vergüenza, por ahí mira el celular y se hace el que, no sé, el que está atendiendo algo importante, ¿no? Y se está protegiendo, se está refugiando en el celular. Eso sería una cosa, pero también puedo jugar a mil cosas adentro del celular. Y uno a veces, el celular es un espacio que lo amenaza, ¿no? Podría ser un peluche, podría ser otra cosa que un peluche, un celular, ¿no? Eh, Eso también varía. Me estoy yendo al celular, ¿por qué razón? ¿No? Eh, pero bueno, en sí diría, depende a qué responde esa agresión y depende si el chico realmente es víctima de eso o no lo está pudiendo sostener y uno desde su ansiedad responde a frenar la violencia y otra distinta es porque queda mal no frenarla. Esa me parece que es la cuestión. ah, bien, bien. Sí, eso de queda mal no frenarla está bueno, puede ser a mí que si lo pienso me pasa un poco esto de, uy, esto ya se pierde el control mal, como que yo, pero sí, es como algo que surge como, esto sí, no, ya no tiene que estar pasando. Eso Claro, es lo que aparece en mi cabeza, obviamente. sí, fíjate que los chicos, esto lo decía un psicólogo que a mí me gusta, pero muchas veces buscan hacer peleas con los padres o con los hermanos en la casa. Es parte de medir la fuerza, de tantear el límite, de ver que
que no me rompo, ¿no? La fantasía del contacto físico y de cierta pelea tolerable se busca incluso en un niño, no es algo que no se busca. Ahí está el juego de la lucha, ¿no? Que muchas veces el Claro. papá juega con el, en un marco, obviamente, de mayor seguridad, ¿no? Porque yo creo que mi papá no me va a romper la nariz de una piña, pero yo puedo desplegar y él va a aguantar mis golpes, ¿no? Una cosa que pensaba también es que es difícil trabajar con padres, porque uno no está solamente trabajando, pongámosle, con los papás o la mamá de Rodrigo, uno está trabajando con los propios padres, con las imágenes que uno tiene de su... Entonces, por ejemplo, yo salgo y, no, no lo voy a traer más porque acá vos no haces bien tu trabajo porque dejás que le peguen a mi hijo. Bueno, eh, ¿quién nos está cuestionando? La mamá de Rodrigo, la mamá que vive en mí. Eh, bueno, hay que hacer un trabajo muy, muy fino, ¿no? Para poder después saber por qué yo estoy diciéndole esto al paciente, con qué intención yo se lo voy a decir. Las preguntas que uno se hace, Valeros también decía eso, ¿no? Bueno, ¿y qué tengo que, en una supervisión, por ejemplo, ¿y qué tengo que decirle al paciente? Él dice, hay algo que ya está fallando de la comprensión que uno tiene, porque si uno comprende, naturalmente va a salir lo que yo tengo que decirle. Entonces, ¿por qué no estoy pudiendo comprender? Creo que es la pregunta primera, más allá de cómo intervengo, ¿no? Y ahí también pueden estar en juego estas cosas que decíamos hace un rato de las ansiedades de separación de uno, de pensar por uno mismo, todo implica. Hay otra frase que a mí me gusta de los relacionales que es polémica, pero que está buena, que dice que un análisis va en contra de la madre, ¿no? Porque en realidad favorecer la autonomía o la independencia de un chico implica la separación. No es que uno va a decirle que la mamá es una mala persona. Por eso muchas veces pasa que un chico empieza a mejorar y de repente lo sacan del tratamiento, ¿no? Entonces yo también conversamos en el carrillo que si uno siente que le está diciendo a un paciente lo que le diría el pediatra, hay algo que no está bien. Yo no, a mí no se me ocurre por ahí decirle a una madre que no tiene que dormir con su hijo de 14 años, sino que le pregunto por qué piensa, por qué duerme con el hijo, ¿no? Bueno, y ahí también se van a poner en juego mis ansiedades de separación, cómo yo viví mi destete, no sé, estoy yéndome ahora yo por las ramas, pero creo que es importante eso, por eso la comprensión del paciente va a ser a partir de la comprensión que yo tenga de lo que me pasa y siento. Bueno, me queda un poco pendiente esto del trabajo con padres, pero ya estamos en hora. Eh, por ahí en algún otro momento podemos retomarlo Sí, igual si querés te respondo, porque no lo evité. Te respondo rápido. A mí me ayudó mucho a acompañar a este grupo el ser madre. Yo no Ujú. sé si hubiese podido acompañarlo de la manera que hoy lo estoy acompañando si no hubiese sido madre. ¿Por qué? Porque desde mi trabajo personal, yo tengo 3 hijos y el poder como revisar o preguntarme qué me despierta a mí cada vínculo con cada uno de mis hijos, me hizo decir, bueno, pará, acá hay algo que sucede en esto que estamos hablando, ¿no? Desde el psicoanálisis vincular. Si bien yo no me analicé en mi vida desde el psicoanálisis, bueno, sí un tiempito, pero bueno, eh, no diría que eso fue lo que me atravesó. Eh, sí, me doy cuenta y lo que trato de trabajar con las familias, que sí son mujeres, ¿no? Y esto, o sea, la verdad es que las personas que se acercan a la fundación en su mayor medida son mujeres. Algún que otro padre ha venido al espacio alguna vez, pero así, puntual. Entonces las que vienen son las madres. Eh, bueno, nada, esto todo el tiempo por lo menos en mi abordaje, todo el tiempo es preguntar, bueno, ¿y qué te pasa a vos con esto? ¿Qué tiene que ver esto con vos? ¿Qué te despierta este hijo? ¿Qué te despierta este y qué no te despierta el otro? Eh, O incluso eh, lo que otra madre puede decir en el grupo, ¿no? sí, Eso también está bueno en lo grupal, que a veces uno por ahí no tiene mucha idea, pero se deja ayudar o le pide ayuda a otro integrante del grupo, ¿no? sí, sí, sucede eso en el grupo, ¿no? Que, como te decía, ellas mismas por ahí quieren trabajar algún tema en particular y entonces eso se trabaja, pero
la mayoría de las veces lo que sucede es, bueno, a ver, ¿quién quiere compartir algo? Y ahí empieza a suceder algo y a veces mi intervención sí puede ser teórica, bueno, a ver, ¿por qué pensamos desde este lugar? Y para tratar de, de sumarles herramientas, entre comillas, pero la mayoría del tiempo lo que se da es, bueno, lo que se comparte entre ellas y pensar y que ellas puedan reflexionar, bueno, ¿qué tiene que ver esto, este vínculo, esto que sucede en ese vínculo con su propia historia, con su propia realidad, con su propio modo? Y qué se les ocurre que pueden hacer diferente para ayudar a su hijo o hija. Bueno, nada, eso. Es verdad que, o por lo menos si se parece la población que ustedes atienden a nosotros, es verdad que los padres varones brillan por su ausencia, pero por lo menos en los grupos lo que escuchamos es que eh, se arma como una especie de cofradía entre las mujeres, ¿no? De que el varón es el violento, o bueno, eso también me parece que es interesante para trabajar cómo se podría integrar en un grupo donde hay todas madres que por ahí fueron maltratadas o sufrieron violencia física, este, cómo traer eso que queda proyectado en el afuera o en los otros, ¿no? Así que ese también es un punto que a veces uno por ahí tiene que encarnar, ¿no? Hay un autor que se llama Searles, que tiene un desarrollo muy interesante. Hay dos o tres entrevistas, son un poco densas porque son largas, pero En YouTube. él intenta... ¿Cómo? En YouTube está la En entrevista. YouTube, sí, perdón. Y él está todo el tiempo jugando a ser lo que él llama el objeto malo, ¿no? Y le transmite muy crudamente las fantasías que le despierta a esa paciente, digamos, lo que él va sintiendo, ¿no? Y tal vez uno tenga que jugar eso, tal vez uno tenga que ser el malo de la película en el grupo, ¿no? Y de esa manera poder representar lo que está proyectado o puesto afuera. Digo, pensando en esto de si todas las madres o todas las mujeres del grupo se pueden poner de acuerdo en que solamente son víctimas de la violencia de los padres de sus hijos o maridos o exmaridos, ¿no? Bueno, nada, les agradecemos mucho la invitación, Ah, espero que... ¿puedo hacer una última pregunta? Dale, Me dale. queda una duda particular de cómo es que ustedes proponen el espacio, ¿sí? ¿De cuál? Eh, de niños y adolescentes. O sea, es un espacio, bueno, cerrado, me imagino, con recursos. Bueno, no sé, para saber eso, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que ustedes les proponen y cuál es la consigna, si es que hay consigna, del espacio? Esa duda tengo. Los recursos, ¿a qué te referís? Si les damos... Juegos o bueno, Bueno, en la sala esta que armamos, que primero fue sacar los picos de gas que habían quedado de estufas que ya no estaban digamos, sacar posibilidades de accidente, hay unos roperos que tienen juegos. Pero nosotros trabajamos con la espontaneidad, ¿no? No es que hoy vamos a hablar de tal cosa, es un poco lo que decíamos al principio. Y para los adultos es lo mismo, es la misma consigna, es sentarse y bueno, a ver con qué aparecen. Eh, Porque corres el riesgo de que en cuanto, bueno, creo que ya lo dije, pero en cuanto das alguna consigna o propones alguna tarea, estés tapando algo o silenciando algo de lo que genuinamente por ahí el chico en su impulsividad quiere traer, ¿no? sí, sí, Pero eso no, me como... queda claro, pero imagino que ellos llegan al espacio el primer día que llega un niño es, bueno, acá la consigna sería, puedes jugar con todo lo que hay acá o puedes hacer lo que quieras, no sé. O sea, hay una consigna inicial, digamos, o ni siquiera se ponen palabras. No, sí, sí, bueno, uno se presenta, digamos, ¿no? Mm. En general, no sé si lo dijimos, pero de los grupos que son más o menos de 6 o 7 chicos, hay dos terapeutas. Y después está una tercera o un tercero, bueno, ahora no hay ningún varón en el equipo, pero que trabaja con los padres. Eh, y, y sí, bueno, se presentan y bueno, acá estamos para jugar o para hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Listo, perfecto. Es eso. Esa era mi duda. ¿Y tienen silla, mesa?
eso sí, o no. Yo Eh, estoy pensando, ahora la sacamos, pero bueno, en su está momento bien. estaba todo por ahí para los grupos de chicos más grandes que por ahí no tendrían tanto un juego más de despliegue físico, sino juegos más reglados, más de latencia, pero bueno, eso también sentimos nosotros que eran formas de control, ¿no? De que se queden sentados Mm. y que tranquilice al terapeuta, ¿no? Para que no aparezcan todos estos aspectos más agresivos o hostiles que pueden dar vueltas por ahí. Perfecto. Bien. Bueno, seguramente van a quedar cosas o después de Cantarán o, bueno, en algún momento por ahí podemos volver a encontrarnos o, bueno, no sé, a través No, de no, sí. Lo que Felicitúes queda o más cosas. que claro es esto, ¿no? O sea, por lo menos a mí, ¿no? Mm, Que, que hay un abismo entre la manera en que hoy nosotros estamos trabajando y la que nos proponen ustedes, eh, que es un desafío, ¿no? Como para el equipo poder empezar a pensar en cambiar el abordaje, que eso es algo bueno, que podemos empezar a charlar con el equipo y ver eh, en algún punto si nos animamos a encarar este desafío. Porque por supuesto, o sea, sabemos que la estructura baja la ansiedad y bueno, y También está en creo que nosotros. parte de un prejuicio general de la gente y nuestra de que lo grupal no es tan efectivo como lo individual, ¿no? A veces nos pasa que, no sé, vienen de alguna interconsulta del hospital de niños de acá de San Isidro, del neurólogo que indica terapia individual porque, no sé, porque lo grupal no sirve. Yo no sé si ustedes también en espacios individuales dan consignas, pero por ahí estaría bueno preguntarse por qué en lo grupal sí hay consignas y en lo individual tal vez no. Y también parten digo, con las concurrentes nuevas, revivimos eso de la poca confianza que hay en lo que lo grupal puede tener como alcance para elaborar, ¿no? Entonces, por ahí la consigna también tiende a, qué sé yo, disimular inconsistencias que uno puede creer que lo grupal tiene. No sé, por ejemplo. Claro, y justamente me parece que se cree que lo grupal no es tan efectivo porque no soy todo yo terapeuta el que puede controlar las variables, ¿no? Y en ese sentido nacen las estructuras. Bueno, hoy hablemos de esto. Bueno, ¿qué pasa con este? Este me viene a traer problemas acá. Estás arruinando el grupo, ¿no? Mm. En vez de que por ahí se dé espontáneamente lo que ellos quieren traer, ¿no? Que en definitiva es toda la gama de vínculos que tienen afuera. Esa es la idea un poco me parece, de la propuesta. Es que todo lo que pasa afuera pueda pasar adentro. Ahí uno puede hacer el cambio realmente con lo que pasa afuera. Si no, es como que nos quedamos con la parte adaptada en algún punto, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, para mí puede quedar abierto y de hecho que nos peleen un poco más si quieren, si estamos tan lejanos No, que no, yo me podamos, quedo con... digo, en el sentido de que nos puedan cuestionar para ir a fondo con alguna cuestión clave, clínica que ustedes tengan o de algún paciente en particular. Por ahí no pudimos, es muy general esta primera charla, ¿no? Pero No, a mí como... A mí me generó un montón de cuestionamientos y era la idea. O sea, bien, a ver, lo importante de buscar un espacio así era, bueno, a ver, ¿vamos bien? O sea, queremos replantearnos, no quedarnos con lo que ya está, ¿viste? Porque fuimos tomando decisiones en el camino, por ejemplo, desde que hoy todos los niños y niñas, en Mariló, todos los niños y niñas que pasan por el espacio, hacemos una batería psicodiagnóstica. Bueno, listo, ¿y para qué la hacemos? Me pregunto yo. O sea, una decisión que tomamos nosotras el año pasado. Bueno, genial, nos sirve, no nos sirve, como que son cosas que está bueno plantearnos si es una pérdida de recursos, si no, si estamos poniendo el ojo en un lugar donde vale la pena, bueno, si este es el modo que queremos trabajar, bueno, como que yo me quedo con un montón de preguntas, que está bueno, que bueno, después trabajaremos con el equipo a ver cómo seguimos, ¿no? Pero, nada, a mí me sirvió un claro. montón y les agradezco muchísimo. En esa línea nosotros pues también nos planteamos justo, hasta incluso fuimos con los pacientes individuales a replantearnos el psicodiagnóstico, si hacíamos técnicas o juego,
Y lo estamos haciendo de repente lo más juego posible ya de entrada, porque de nuevo, en la dinámica diagnóstica uno le pide al paciente para quedarse tranquilo uno, y después uno hace la hora de juego o lo que fuera, o juega, ¿no? Sí, Nosotros en los grupos ni siquiera no hacemos nada, mezclamos, para tener un criterio simplemente mezclamos edades, pero igual como creo que decía Rocío, ni siquiera así uno garantiza que la cosa esté pareja, ¿no? Uno va con lo que tiene. Y ahí ve las dinámicas, esto también de pensar después de que las cosas pasaron, esto que decíamos antes, ¿no? En vez de tratar de prevenir todo el tiempo, porque esas son ansiedades nuestras, en principio. Sí, tiene que ver también, va, a mí me pasa con esto de la estructura, como, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Como en el entrenamiento de adulto responsable, en el caso mío que estoy con niños y adolescentes, y de psicólogo, ¿no? De, bueno, estoy acá parada viendo cómo charlan, digo algo y qué onda, ¿no? Entonces, capaz es esto, como planteárselo como qué me pasa a mí con toda esta situación y esto de decir, bueno, tengo que relajarme, todo el tiempo estar pensando, ¿estoy proponiendo o no estoy proponiendo? Entonces, capaz tiene también como que hacer algo nuestro como psicólogos, esto de, bueno, tranquilizar, bajar las ansiedades y que fluya, ¿no? Yo Sí, desde el y de abrir pasado. el juego, porque en general cuando uno está teniendo la ansiedad y siente la responsabilidad es que el paciente de alguna manera se la está transfiriendo. Bueno, ¿y qué hago? ¿No? Porque cuando uno siente esa ansiedad uno dice, uy, yo tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Entonces, mucho también de la idea de trabajar con el narcisismo de los padres es no estar respondiendo a esa ansiedad, sino ver desde dónde está hablando el adulto ese, que enseguida se nos mezcla mucho con nuestros propios padres, qué sé yo, que haya un sí, sí. adulto preguntándonos, ¿desde dónde está preguntando? Mm. Sí, yo creo que también tiene que ser un proceso. Yo de igual vengo como tratando de que sea más, como más libre y lo estoy proponiendo, pero a veces, bueno, me juega esto de, bueno, voy a proponer una actividad, pero bueno, es un proceso. Creo que es acostumbrarse y aceptar que bien, como esta forma de trabajo que, que trae un montón. A veces, no quiero seguir abriendo puertas, pero me tienta, me parece que lo más fácil es decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Que tolerar, no sé, por ejemplo, alguien que está deprimido, y bueno, no sé, y por ahí te convendría levantarte temprano o escribir, ¿por qué no escribís en una hoja lo que te gustaría hacer? En lugar de acompañar al otro en su depresión, por ejemplo, desvitalización. Es más difícil, ¿no? Si uno lo piensa, es más difícil que yo bancarme que el tipo o la mujer esté deprimida y yo, bueno, y no lo estoy sacando de ahí. Eh, Así que en realidad me parece que confunde el tolerar con el no estoy haciendo nada. Esa creo que es una pregunta muy recurrente en todos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo? Bueno, no, estoy ahí nada más. Ahí tenemos el otro concepto de Winnicott, que es el de la capacidad de jugar a solas en presencia del otro. Es un concepto re interesante porque no es que uno no se está vinculando con el otro, sino que está garantizando un ambiente como para que el nenito, en este caso, pueda ocuparse de lo suyo y jugar, ¿no? Y notar que están interrumpiendo, que sería la sobreadaptación, para ver si está todo bien en el ambiente donde está ahí con su mamá, por ejemplo, ¿no? O bueno, con un analista o terapeuta en el caso de que sea un consultorio. Y en el ejemplo del depresivo, cuando uno no contesta nada, a veces el depresivo tiende a enojarse, que es justamente lo que le pasa al depresivo, tiene miedo a su impulsividad, ¿no? Ujú. Entonces, ahí mientras se está quejando ya está pasando algo. O sea, no es que pasa una vez que veamos que responderle a su enojo, sino que ya está pasando algo, porque ya hay un movimiento del depresivo a una vuelta hacia el otro, en vez de hacia sí mismo, ¿no? Bueno, Bien, este, buenísimo. bueno, Bueno, acá estamos para cuando, estamos. no sé, necesiten, les surja o quieran pelearse con nosotros, pues estamos. ¿Eh? Buenísimo. Podemos pedir ese libro que dijeron de jugar
lugar si lo tienen. Sí, Sí, yo está en después se lo paso a PDF. Bárbaro. Felicitas. Ahora Sí, lo pasamos, sí. Porque lo busqué y no lo encontré. Está Y es un agotado, pero está libro. en PDF. Sí, sí, no se reeditó más. Es de 1997, o sea que hay cosas que por ahí hay que actualizarlas un poquito, pero yo lo que siempre sugiero para lectura, porque está dividido en dos el libro, y la primera parte son dos casos clínicos, que él era muy meticuloso en la descripción de las sesiones, entonces a veces conviene por ahí leer la segunda parte primero y después leer la primera, para que no se desanimen en la lectura. Pero bueno, ahora se lo paso a Felicitas y después ella lo comparte con ustedes, ¿sí? Bien, Y les puedo pasar algún artículo más de terapia de grupo de este Grossmark que nombramos también. ¿Mm? bárbaro. Es buenísimo. Bueno, les Bueno, Bueno, agradecemos. Un muchísimas buen día. gracias gracias. a los dos, en serio, Bueno, muchas muchas gracias gracias. y Gracias a ustedes. Muchas Nos nos vemos. gracias, quedamos chicos. recalculando. Bueno, buen fin Chao, de Chao, chao. semana. buen fin de- Adiós, Igualmente. chau, chau. Chao. Chao. Luego.